habitantes, ¿cómo estáis? Y bienvenidos de nuevo a mi mundo. En este vídeo os voy a hablar de una peli maravillosa que vi hace unos días y es que no he dejado de pensar en ella. Y como habréis visto en la miniatura y en el título... Y como habréis visto en la miniatura y el título... No sé decir título. Y como habréis visto en la miniatura y el título, la película de la que estamos hablando es El Fundador, también conocida como Hambre de Poder, que según mi criterio le pega mucho más por lo hardcore, ¿no?, que llega a ser el personaje principal, que es la persona que llegó a expandir McDonald's por todo el mundo. No es precisamente la persona que creó la marca y el sistema, sino que fueron dos hermanos, pero él fue un socio. Bueno, aquí spoiler, spoiler. Para empezar, os voy a decir que vivo en una de las pocas ciudades en las que se cerró un McDonald's por falta de clientela. Y esa es la verdadera manera de hacer activismo. El otro día estuve viendo en las redes, buscando sobre análisis de la película, varias manifestaciones en diferentes sitios de McDonald's, manifestándose en contra de todo aquello que todo el mundo debería estar en desacuerdo, como son pues los contratos basura, el trabajar con comida y con maneras de tratar los animales y de procesar los alimentos no ética, bueno, en fin, toda la contaminación que supone su manera de trabajar, todo eso con lo que podemos estar en desacuerdo. Para mí, la mejor manera de hacer boicot a estas empresas, ¿no?, y a esta filosofía es no participar en ella. No me parece correcto ponerse en una pancarta delante de un negocio y llamar asesinos a gente que simplemente está trabajando en un establecimiento. ¡Asesinos! 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 Creo que la mejor manera de demostrar un rechazo como sociedad a una empresa que no está en sintonía con nuestra manera de percibir el mundo y nuestra ética es simplemente no acudiendo a ese comercio. Bueno, dicho esto, vamos a empezar con el vídeo, porque a pesar de esto yo siento una admiración profunda por la fundación de esta empresa, por cómo se creó McDonald's, por cómo se expandió, y a pesar de todas estas incongruencias que hay en su historia, hay muchísimo por aprender, sobre todo si eres un emprendedor y estás a punto de iniciar o ya tienes tu negocio de hostelería. Es imprescindible que veas esta película. La película El Fundador se estrenó en 2016. Yo no sé qué he hecho todo este tiempo sin verla, pero claro, la verdad es que he tenido rechazo siempre a estos vídeos de esta cadena de comida rápida, pero he descubierto que hay muchísimo que aprender de ellos. Y una de las cosas más importantes que hay que aprender es el proceso que les llevó a perfeccionar este sistema, que muchas veces nos parece que esto se creó de la nada. Y en la película nos cuenta muy bien la historia de cómo se inició la idea desde el principio hasta llegar a lo que conocemos como hoy en día como McDonald's, y la línea de procesos que se ha mantenido en el tiempo desde 1950 que se inició, y cuáles son los secretos que han hecho que esta marca sobreviva en el tiempo a pesar de tener una imagen, pues, no sé. La verdad que me he sentido identificada con las dos partes de la película, ¿no? Con los dos protagonistas, que por un lado son los hermanos que fundaron y tuvieron la idea de la marca, y por otro lado la sanguijuela que nos muestra, ¿no?, el socio que se hace socio con ellos y empieza a expandir la marca, y que finalmente se acaba quedando con la marca, e incluso la tienda 1, ¿no?, el McDonald's 1 que fundaron ellos solos sin llegar aún a tener socios, incluso esta tienda se ven obligados finalmente a tener que cerrarla y no poder volver a usar su propia marca, ¿no?, porque así la habían perdido. De todas maneras, el proceso por el que pasan es muy bueno verlo y aprender de él, y entender que no es tan fácil tener socios y que hay que tener muchas cosas en cuenta. Para mí, el único motivo por el que yo tendría un socio sería ninguno. Porque la verdad, si necesitas dinero, te lo puede ofrecer un banco. De hecho, hace poco me encontré en una situación similar, con la posibilidad de tener un socio y poder expandirme de otra manera, y la verdad es que la idea es atractiva. ¿Por qué? Porque puedes llegar mucho más lejos en la mitad de tiempo, pero no es tan fácil. Hay que crear un buen pacto de socios, hay que tener en cuenta muchas cosas en los estatutos de empresa, y
como dice bien aquí el fundador, ¿no? El que expandió la empresa, el socio de ellos en un momento clave de la película, que fue algo que me impactó muchísimo y que acabó de confirmar, ¿no? Mi creencia de que tener socios caca, es que los hermanos en un momento de tensión máxima donde no llegan a un punto en común y están en una conversación telefónica muy caliente, le dicen, oye, que tenemos un contrato que debes respetar, ¿no? Y él les responde, Los contratos son como corazones. Están para romperse. y una vez más nos muestra este personaje avaricioso y ambicioso que es capaz de cualquier cosa. De hecho dice que esto es una guerra, ¿no? Se le dice a los hermanos, y que cualquier cosa es válida, ¿no? Porque si él tuviera que ahogar a su competencia para llegar a su objetivo, lo haría. Y no puedo estar en más desacuerdo, porque para mí esa manera de moverse en el mercado y en el mundo no es correcta. Sí es cierto que ha llegado bien lejos, pero no es la manera, para mí, más saludable de emprender. Para mí no sería satisfactorio tener que pisar a otras personas para llegar a mi objetivo. No, no debería ser así, ¿no? Pero en la película nos muestra como si esta dualidad, ¿no? De que si la ambición y el éxito están atadas a una manera de ser, ¿no? De sanguijuela. Y sin embargo, a los hermanos, ¿no? Con su mentalidad de pobre y con ese miedo, con esa poca visión de futuro, de expandirse y tal, nos muestra como la otra parte. Y yo creo que puede haber una sincronicidad entre esto, una fusión, y que uno puede emprender con una ambición moderada y con, no sé, con una inteligencia financiera que le permita pues obtener recompensa. La película se inicia con el protagonista, que es un vendedor de batidoras, que descubre McDonald's porque le hacen un pedido superior al que está acostumbrado y cree que se trata de un error. Cuando llama al restaurante, le confirman que quieren 6 u 8 o no sé cuántas batidoras para hacer zumos, y él queda impresionado. Dice que qué clase de restaurante, ¿no? Qué clase de cafetería es capaz de ofrecer tantos zumos al momento. Y sin más decide visitarlos y queda impresionado con el sistema que estos dos hermanos han creado. El negocio final, ¿no? Que conoce el vendedor de batidoras cuando va a visitarlos, les ha costado 30 años perfeccionarlo y llegar a ese sistema final que hacía que tuvieran colas interminables y que sirvieran en menos de 30 segundos tu hamburguesa y tu bebida. Él quedó tan impresionado y los hermanos no tuvieron reparos en invitarle a pasar y a mostrarle cómo funcionaban las cocinas y las instalaciones de McDonald's. Y ahí es donde nace la magia. Ahí es como le cuentan cómo crearon ese proceso. Y esa escena es que me encanta. Está todo completamente automatizado. Me parece asombroso ese nivel de automatización, ¿no? Que es lo que ha hecho que en cualquier McDonald's del mundo puedas consumir absolutamente lo mismo y de la misma manera y en el mismo tiempo, con la misma cocción. Algo que también me llamó muchísimo la atención es que todo está absolutamente medido. Me encantó cuando explicaban cómo habían creado, ¿no? Esa cocina para que estuviera tan automatizado y hubiera un flujo de trabajo tan perfecto. Los hermanos se fueron a una pista de tenis y empezaron a dibujar esa cocina que habían diseñado, ¿no? Primero en su mente y luego un croquis, como os he contado en vídeos anteriores. Yo hice algo similar, no tan macro, ¿no? Y con los trabajadores, pero sí intentar crear ese flujo de trabajo que además os lo cuento en algún vídeo. Pero me impresionó mucho verlo en cómo lo hicieron ellos. Y en esa pista de tenis no solo dibujaron cómo querían que fuera esta cocina, sino que trajeron a su equipo y se pusieron a hacer una simulación de trabajo como si estuvieran realizando sus tareas para ver si realmente era buena, ¿no? La sistematización. McDonald's ha demostrado que teniendo un buen sistema de trabajo automatizado y perfeccionándolo, puedes llegar a expandirte por todo el mundo. Nos guste o no nos guste su filosofía, como emprendedor es una historia de éxito. El fundador, el señor del hambre de poder, este señor apareció y nos muestra nos muestra la visión, qué significa tener visión. Y vio claramente que estos hermanos habían creado algo muy potente de lo que no eran conscientes. Seguramente, si este hombre no hubiera aparecido en la vida de estos hermanos, jamás se hubieran expandido y no los conoceríamos a esta marca mundialmente como la conocemos hoy. Pero aún y así me parece bastante ruin la manera en que lo hizo, o al menos
la manera en que nos lo muestran en la película. Un vendedor de batidoras que no había tenido éxito en nada de lo que había estado intentando vender y emprender a lo largo de su vida, se encontraba delante de un concepto impresionante y estaba dispuesto a llevarlo al límite, al éxito, costara lo que costara. Al principio no le fue muy difícil enamorar, ¿no?, a los hermanos con su idea de crecer, de potenciar su marca, de verse en todas partes, pero no tardó mucho en llegar los conflictos. Los hermanos tenían muy claro que querían trabajar, en eso me siento muy identificada con ellos, ¿no?, con calidad en los zumos, en los batidos. Uno de los puntos que nos muestra de dificultad y de conflicto que tienen es cuando él quiere cambiar los zumos de fruta y de, ¿cómo se llama?, de helados naturales a sobres industriales, que por supuesto a la hora de la rentabilidad le daba muchísimo más margen para que él pudiera tener más margen, ya que estaba ganando como 1.4 o muy poquito con todas las franquicias que había llegado a abrir, que creo que en ese punto estaban ya por las 1000 y pico. Entonces los hermanos dijeron que no, que ellos querían mantener la calidad y que eso se salía del concepto de McDonald's. Y ahí empezó el conflicto y a no cumplir algunas pautas del contrato. Eso ocurre cuando no se define perfectamente cuáles van a ser las consecuencias de no cumplir con el contrato y de no dejar por escrito todas las variables, las máximas, las mínimas y todo lo que puede llegar a pasar en ese proceso de socios. Una de las partes claves de la película es cuando el vendedor de batidoras, el socio, ya cansado de intentar subir su 1.4 de beneficio que le estaba dejando en la ruina porque había hipotecado su casa, y bueno, su situación, ahí nos muestran cuando tienes una situación muy chunga, cómo salir de ella, ¿no? Esa resiliencia, ese resurgir de las cenizas. Y la verdad que en eso me pareció que hay mucho que aprender, ¿no? Cuando parecía que la única salida era aumentar ese porcentaje para que él tuviera más beneficios, de repente se abrió otra posibilidad. Y eso es lo que me dejó impresionada, porque yo pensaba que el auge de McDonald's y el éxito que ha tenido fue por el éxito de sus hamburguesas, pero en realidad el negocio del fundador no está ahí, sino en los bienes raíces. La magnífica idea que tuvo el vendedor de batidoras, junto con otro abogado que se había unido a su proyecto y a su equipo, fue empezar a hacer negocio ya no con las hamburguesas, con las patatas y las bebidas y aumentar su tanto por ciento ahí, porque no se veía posible con los hermanos, fue empezar a comprar los terrenos donde se iban a crear esos McDonald's y tener por ahí agarrados y controlados a los franquiciados. A partir de aquí es cuando empezó a ganar dinero de verdad. Cuando los hermanos se enteraron de esto, explotó todo y fue cuando finalmente no se lo quitó directamente, pero les coaccionó para que lo vendieran. Les dio $1 millón más impuestos a cada uno y la promesa, no firmado por contrato, del 1% de lo que generara McDonald's de por vida. Esa cláusula no la pusieron por escrito. Una vez más los hermanos se dejaron engañar, o al menos eso nos cuenta la película, y nunca vieron ese 1%. De hecho, uno de los hermanos acabó muriendo de un infarto, supongo de la trágica situación de haber gestionado de esta manera su marca. Aunque tengo que añadir un dato, en una de las partes de la película aparece como ellos, el sueño de ellos es jubilarse con $1 millón cada uno a los 50, y finalmente es lo que ocurre. El conflicto reside en que otra persona gana muchísimo más con la idea que ellos tuvieron, pero finalmente somos esclavos de aquello que deseamos. Por otro lado, nos muestran como si la honestidad solo nos pudiera llevar, ¿no?, a la mediocridad y al fracaso, y no es así. Yo creo que hay un equilibrio en el mundo, en el emprendimiento, en la vida en sí, y que es muy importante ser fiel a nuestros principios, a nuestra filosofía de trabajo, y creo firmemente que cuando tú trabajas desde el amor, ¿no?, desde una filosofía ética para el resto del mundo, el resto del planeta y el servicio de la humanidad, nada puede irte mal. Esa es una opción, pero la perseverancia nada tiene que ver con esa agresividad, ¿no?, con ese hambre de poder, con ese llegar hacia donde yo quiero, al precio que sea, y machacando a quien haga falta,
por supuesto, no va conmigo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Podría hablar horas y horas sobre esta película porque realmente me ha encantado y he estado durante días y semanas, bueno, poniendo la cabeza así a mis compañeras de trabajo, a mis amigos y cercanos, porque realmente me ha abierto los ojos en muchísimas cosas, he aprendido un montón de cosas y puede incluso que haga más vídeos sobre este concepto de trabajo. Así que si te ha gustado, déjamelo saber en los comentarios, dime qué te ha parecido la película, qué te gustaría destacar de ella y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo, navegantes, y sed muy, muy felices. ¿Conoce el dilema del huevo y la gallina, señor Griffith? Lo mencioné porque, bueno, creo que es el caso. No necesita la batidora múltiple porque no vende suficientes batidos o no está vendiendo más batidos porque no tiene la batidora múltiple.